Un placer estar otra vez con ustedes y vamos a seguir con este estudio de parábolas que son muy importantes despejarlas para poder más tarde llegar a esa fase que a ustedes les interesa. Yo sé que les llama mucho la atención eso de la cábala, sobre todo por ese sonido o ese eco que tiene de mística, como de que vamos a acceder al poder pleno de Dios y todas esas cosas, pero yo de una vez digo, le vamos a quitar toda la mística y nos vamos a la sencillez de las cosas, porque en esa sencillez es que está la sabiduría del Altísimo. Vamos, antes de esa etapa, a conocer algo del lenguaje que ellos arriba quieren que nosotros aprendamos para poder tener una comunicación fluida con nosotros, poder participarnos de sus cosas y al mismo tiempo que nuestras oraciones, nuestras conversaciones también tengan eco en un idioma común. Todo se trata de comunicación y si lo vemos así como desde el punto de vista profesional, digamos que toda profesión tiene su jerga, tiene sus palabras propias. Aquí también, con el asunto del Altísimo, aunque salgan del corazón, hay muchas oraciones o conversaciones específicas en las cuales para nosotros entender la respuesta, aunque hablemos de la manera como hablemos con el Altísimo y con Jesús, de manera espontánea, de todas maneras las respuestas vienen muchísimas veces o por lo regular a través de ese idioma que ellos quieren que nosotros aprendamos y por eso están las parábolas. Si bien es cierto, desde los días de Jesús hacia los tiempos de atrás, en esa nación de Israel, muchos misterios, muchos secretos no se dieron a aclararse como tenía que ser, porque le correspondía precisamente al Mesías declararlos, explicarlos. Esa era la parte, o es la parte que a él le corresponde, y esa parte hizo en mucha parte su labor entre ellos. Yo les quiero resaltar esta partecita de una de sus palabras de Jesús que vamos a enfocar esta reunión de hoy, este estudio de hoy. ¿Qué dice la parte que queremos resaltar? Mateo 13:35. Mateo 13:35. Vamos a la Biblia. Abran ustedes su Biblia y vámonos a Mateo 13:35. Ya sabemos dónde está Mateo. Está entre Génesis y Apocalipsis. Seguro que ahí está Mateo. Es el primer libro de lo que llaman popularmente el Nuevo Testamento. Mateo 13:35. Mateo 13:35. ¿Qué dice? Abriré en parábolas mi boca. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ojo lo que dijo Jesús. Muy claramente lo dijo. Repítelo más alto, dice. Abriré en parábolas mi boca. Ojo, abriré en parábolas mi boca. Va a empezar a explicar grandes y grandes misterios que debemos saber a través de parábolas. Y las parábolas pues están conformadas por palabras. Y esas son las palabras que vamos a tener que analizar en lo posible una a una. ¿Qué más nos dice? Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Imagínense, declararé cosas escondidas. ¿Escondidas desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Entonces, nos es ya hora de que nosotros conozcamos qué fue lo que declaró Jesús. ¿Por qué? Porque precisamente por no tener conocimiento de eso, es que a veces somos víctimas de diferentes ríos, de diferentes influencias, de diferentes denominaciones, y lo importante es que nosotros conozcamos de estos misterios para que podamos formar parte del equipo, del grupo, del cuerpo de Cristo. Vamos a estudiar hoy una de las parábolas interesantísimas que no la tienen en cuenta, al parecer, aquellos que venden la salvación. Es decir,
los que aseguran que para todo cristiano la salvación es evidente, no se va a perder y para todos es la salvación. Así se vende, y claro, así se vende, pues hace a mucha gente cómoda, muy cómoda, llevando un cristianismo, por decirlo así, un estilo de vida cristiana sin compromiso, ¿cierto? Más de manera parásita, en una cultura, o llámese culto, que no afina realmente con la labor que Jesús espera de los que le siguen, si es que le siguen. Precisamente cuando Él dice, carga tu cruz y sígueme, carga tu vida, tal cual como es, tal cual como está, cárgala y sígueme. Pero muchas veces esos evangelios o esas predicaciones que dan es para motivarnos a estar pidiendo y pidiendo pues herencias, pidiendo prosperidad, pidiendo lo que no tenemos que pedir. Y de hecho eso distrae muchísimo la misión que nos corresponde para con nosotros mismos, cuál es integrarnos a lo que Jesús está haciendo, vincularnos a lo que Él está haciendo, formar parte de lo que Él está haciendo, sino ¿qué sentido tendría todo eso? Como si fuéramos eternos en este espacio de tiempo de esta vida mortal, para que estemos tan aferrados en evangelios de la prosperidad material, en como somos hijos de Dios, pues tener y tener y tener, a ver qué nos vamos a llevar si llegamos a morir o a enfermar gravemente, o si viene ese arrebatamiento. Vamos a estudiar hoy esa parábola, las 10 vírgenes. De hecho, vamos a aclarar algo. ¿Por qué Jesús llama vírgenes a todos los creyentes, a los cristianos? ¿Por qué los llama vírgenes? Pues se supone que cada cristiano nació de nuevo a través del bautizo, ¿no? Se supone. ¿No es esa la parábola de hoy? Pero tenemos la de abajo, que es la de... Estoy hablando de esa parábola, obviamente estamos hablando de esa parábola, ¿no es cierto?, de las 10 vírgenes. ¿Por qué las llama vírgenes? Pues vuelvo y retomo el asunto cuando se supone que toda persona, cuando ha nacido de nuevo mediante el bautizo y ya es persona nueva, es decir, que todos los antecedentes que traía esos mensajeros de arriba, servidores de Jesús, que han de guiarnos a toda verdad, ellos no van a tener en cuenta en absoluto su pasado. El pasado del creyente no lo van a tener en cuenta. Ese expediente ni lo van a mirar, en absoluto lo van a mirar. Todas las cosas ahora para el creyente, para aquel que se ha bautizado, que se ha comprometido a través de ese ritual para seguir a Jesús, para dejarse informar, para dejarse instruir, para dejarse formar, para acceder un día al cuerpo de Cristo, es ahora virgen, o sea, una criatura nueva. Una criatura nueva. Y como Jesús hace de esposo, por eso esa simbología de llamar a los cristianos como vírgenes, ¿sí? Vírgenes. No están manoseadas por el enemigo, no han tenido relación ninguna con el enemigo, desde la referencia y perspectiva de Jesús. Por lo tanto, por eso las llama vírgenes. Y vamos a tener en cuenta también que el número que Jesús usa es el número 10, o sea, es el número perfecto, no es el 7, como usualmente se cree. El 7 significa propósito de Dios, propósito, el 7, mientras que el 10 es el número perfecto. Por eso en este caso Jesús lo usa, como también Jehová lo usó para los 10 mandamientos. 10, número perfecto. Téngalo ahí en su diccionario. Aquí Jesús va a usar también el mismo número, hablando de lo perfecto,
que son 10 vírgenes, o sea, criaturas que a su vista, a su percepción, como él así las ve, son los cristianos, los ve como vírgenes. Entonces vamos a escuchar esta parábola. ¿Qué dice? Mateo 25, 1 al 13. Vamos a leer Mateo 25, del 1 Al 13. al número 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ok, ya de una vez Jesús presenta el número perfecto, 10 cristianos, 10 vírgenes. Y dice que cuando salieron a recibir al esposo, eso está hablando ya del arrebatamiento, salen a enfrentarse al arrebatamiento. Si bien es cierto que el día y la hora de ese arrebatamiento, previa resurrección de los muertos en Cristo, no de todos los muertos cristianos que estén obviamente en el seno de Abraham, sino de los muertos en Cristo, los que murieron por la causa de Jesús, los que murieron formando parte del cuerpo de Cristo son los que van a resucitar. De todas maneras, ellos no van a llegar antes a la presencia de Jesús, a esas bodas del Cordero, sino van junto con los que estén vivos en ese momento, que también sean considerados dignos de asistir. Entonces ya Jesús de una vez dice, vamos a poner un ejemplo global, 10, número perfecto, 10 cristianos. De una vez divide al estilo salomónico por la mitad. 5 los considera sensatos, o 5 las considera sensatas desde el punto de vista de vírgenes o de cristianos, 5 sensatos y 5 no sensatos. Entonces ya él mismo está definiendo que hay cristianos sensatos que actúan con sensatez y hay otros que son insensatos. Por lo tanto ya nosotros vemos de plano que algo va a pasar aquí. De plano ya tenemos una diferencia que Jesús marca. Si creemos en Jesús, vamos a creerle a Jesús. De una vez está diciendo, ojo, no todos los cristianos son sensatos, no todos los cristianos son insensatos. Salomónicamente vamos a dividir 5 sí, 5 no. Ya ellos vienen, el cuerpo de cristianos, a esperar la llegada de Jesús mediante el arrebatamiento. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ok, de una vez se va y se enfoca a las insensatas, se enfoca al cristiano insensato. Dice que toman sus lámparas, ¿sí? O sea, cada quien tiene su Biblia. ¿Es una lámpara? Claro que sí tiene lámpara. ¿Qué cristiano no tiene lámpara? O sea, ¿qué cristiano no tiene la Biblia? Todos tienen la Biblia, todos tienen la lámpara. Pero ¿qué pasa con esa lámpara? No tomaron consigo aceite. No tenía aceite. El aceite simboliza unción. La unción significa responsabilidades, compromiso. Por lo tanto, usan la Biblia, tienen la Biblia, manejan la Biblia, pero no tienen unción. ¿Qué quiere decir? No están comprometidos. A veces nosotros estamos esperando que venga Jesús personalmente y nos unja, ¿sí? A veces, en casos sucede, por eso hay elegidos y por eso hay escogidos. ¿Qué más dice? Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ojo, vemos ahora al cristiano que sí es sensato. ¿Qué es el cristiano sensato? El que tomó el aceite, el que tomó su unción, el que sacó adelante la misión que se le delegó, el que se comprometió, el que se dedicó, aquel que dio su vida por Cristo, que dio su vida por esa empresa, que dio su vida por aquello que se le delegó.
Entonces se dice que esos sensatos, que esos cristianos sensatos tomaron primero que todo el aceite, ¿cierto que dice? Primero el aceite. Y luego que tomaron con ellos conjuntamente con sus lámparas. Juntamente con sus lámparas. O sea, tienen que ir las dos juntas. La Biblia, que es la guía escrita, pero también tienen que llevar juntamente con ella la unción, su compromiso, su misión. Por lo tanto, el cristiano sensato que hizo, inmediatamente censó, inmediatamente se dio cuenta de que el arrebatamiento inició por donde va a iniciar, inmediatamente se preparó con su labor, lo que había hecho, y respaldado por la Biblia. Lo que él hizo fue respaldado por la Biblia. En cambio hay otros que están con la Biblia, pero no tienen obras. Entonces inmediatamente vemos a aquellos cristianos que saltan y dicen, no por obras para que nadie se gloríe. Sí, pero ¿por qué no leen el versículo de abajo? Inmediatamente hay un versículo que complemente al de arriba, que habla de que somos hechura en Cristo para hacer buenas obras, obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso no lo leen, ni leen tampoco la carta de Santiago cuando él claramente dice, oiga, y muéstrame tu fe y yo te muestro las obras. ¿Será que la fe sola te puede salvar? Entonces no leen a Santiago, ¿sí? Sino simplemente se quedan con la parte cómoda, por lo tanto son insensatos. El cristiano sensato es el que conoce la palabra de Dios, le sirve de lámpara, pero al mismo tiempo le sirve de guía para hacer obras que Dios preparó de antemano para que nosotros las desarrollemos, ¿no es cierto? Para eso necesitamos de esa unción, pero nosotros no podemos recibir esa unción si somos insensatos. ¿Y cómo somos insensatos? De una vez aceptando la comodidad, el parasitismo, el costumbrismo de solamente ir a la congregación para sentarnos como cristianos calientasillas, domingueros, sin tener ningún compromiso, ni siquiera con esa congregación a la que asiste, y si de pronto se va a sentir muy bien y va a sentir que ha aliviado un poquito el remordimiento, hasta va a ser un buen diezmador, e incluso va a ofrendar. Es más, podrá ser un siervo muy útil para esa congregación, pero quizás no sea un siervo útil para Cristo, aunque haya sido un siervo útil para la congregación. Entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿Dónde está la prioridad? Entonces ya Jesús está hablando de cómo actuó el sensato. ¿Qué más dice? Y tardándose el esposo. Y dice que va pasando el tiempo, va pasando el tiempo. Supuestamente se tarda la llegada del esposo, supuestamente. No hay tardanza, en realidad no hay tardanza como algunos tienen por costumbre decir, no, ya han pasado tanto tiempo. ¿Cuánto hace que está anunciada la venida del Señor? Eso no ha venido. Eso es insensatez. Eso es suponer que desde entonces que Jesús fue alzado hasta el día de hoy, de parte del reino de los cielos, de parte del equipo de Jesús, no ha pasado nada sobre la tierra. Eso no es verdad. Muchas cosas están pasando en la vida de muchos creyentes, en la historia de la humanidad, donde se ve la influencia directa de la participación de los ejércitos de Jehová, de Elohim, de todo lo que es ese equipo, por llamarlo así, celestial, actuando sobre la tierra, sobre todo teniendo en cuenta que actuar en este medio no es fácil. Por eso lo advirtió Pablo, tenemos lucha. O sea, está hablando de que tenemos una lucha, no es que es aquí la comodidad. Aclarando que no es contra carne y sangre en el sentido como lo hizo el Imperio Romano de meterse allá en Jerusalén, matando, enfrentándose a Saladino y sus fuerzas. No se trata de armas, no se trata de imponer a la fuerza, de imponer la religión,
matando gente, no se trata de enfrentarnos con armas, no. Nuestra lucha no es igual que la que le corresponde hacer a Miguel. Miguel sí le toca lucha contra carne y sangre. Nosotros, los seguidores de Jesús, formamos un ejército aparte que vamos a luchar, vamos a combatir con conocimiento, vamos a combatir con sabiduría, no vamos a usar armas, no vamos a derramar sangre. Como lo dijo Jesús, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvarlo. Entonces, he ahí la diferencia. Nos corresponde a nosotros esa lucha, y una lucha llevando el conocimiento al mundo de las tinieblas, dando a conocer las cosas que dice la Biblia, ¿cierto? Que dice la historia también, con base en una unción, o sea, formando parte de un cuerpo, obedeciendo lo que diga el cuerpo, lo cual no es difícil para ninguna persona que está trabajando en una empresa. Toda persona que trabaja en una empresa o en un negocio, cualquiera que sea, tiene que obedecer las directrices, los postulados, las órdenes, las instrucciones de los dueños de la empresa. ¿Por qué va a ser diferente en el cuerpo de Cristo cuando Cristo es la cabeza, cuando es el presidente, cuando es la máxima autoridad? Por eso Él lo dice, ustedes me dicen Señor, Señor, pero no me obedecen. Entonces, ¿qué tipo de señorío tengo sobre ustedes si ustedes andan como ruedas sueltas, como cabritos, andan como los cabros? Soy cristiano, pero llevando el rótulo ¿de qué? De cabritos, no de ovejas. He ahí la diferencia. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que entender? Que si no pasamos primero por un redil, léanse Juan 10, no podemos acceder al cuerpo de Cristo. Es decir, si primero no pasamos por una escuela de capacitación, de discipulado, donde se nos enseñen lo que nos tienen que enseñar con la lámpara, la Biblia, no vamos a poder pasar al cuerpo de Cristo, que es donde nos dan el aceite, la unción. Entonces, empecemos a ser sensatos, estudiando, capacitándonos, formando, enterándonos de lo que dice la Biblia para que ésta nos sirva de lámpara. Y una vez que estamos en ese redil, vamos a pasar entonces ¿a qué? A ese discipulado en el cual de manera organizada vamos a ir conociendo de qué se trata todas esas informaciones allí en esa lámpara o en esa Biblia que están depositadas. Y una vez que Jesús, que es a Él a quien le corresponde, a Él es a quien le corresponde, a nadie más, a Él, a Jesús, que es la cabeza de su congregación. Quizás Jesús no sea la cabeza de muchas congregaciones cristianas. Es muy probable que Jesús no sea la cabeza de muchas congregaciones cristianas porque ya ellas tienen sus cabezas, ya para qué necesitan. Pero entonces Jesús, que tiene su propia congregación, Él es quien va a decir a cada quien, según la capacitación que tenga, según su obediencia, según su sumisión, quién va a delegar misiones, quién va a recibir unción, quién va a recibir qué hacer. Entonces tenemos ya estas dos posiciones de parte de Jesús para que vamos siendo nosotros conscientes de lo que significa la salvación. ¿Qué dice a continuación? Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ok, estamos viendo que tarda el esposo en venir. ¿Qué quiere decir? Que ese evento de la resurrección de los muertos en Cristo, que ese evento del arrebatamiento está tardando. A nuestro criterio, a nuestros calendarios está tardando, pero allá arriba no está tardando, allá arriba siguen preparando todo lo que es necesario tener listo para el día en que se venga ese arrebatamiento, teniendo en cuenta que ni Satán, ni sus fuerzas, ni sus organizaciones se van a quedar quietas. ¿Eso qué quiere decir? Que es tan complejo el engranaje que va a rodear ese arrebatamiento, que de parte del Altísimo no dejan nada al azar. Ya tienen suficiente tiempo en que han conocido las estrategias de Satán. Lo han seguido, tienen personajes que piensan, tienen la mente de Satán, no son satánicos, ojo eso, no son satánicos,
piensan ya, le conocen, le han hecho seguimiento, saben de sus estrategias. Eso lo hace cualquier ejército en su departamento de inteligencia, ponerse en el lugar del enemigo, llegar a pensar como el enemigo para saber por dónde va y por dónde viene. No por ello forman parte del enemigo, ni son desertores, ni son traidores, pero aprenden. Lo mismo que se nos pide a nosotros, tener la mente de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? El cristianismo de pronto siente que hay tardanza, los que saben del arrebatamiento, porque hasta hace pocos años se habla del arrebatamiento en las iglesias, y no en todas las iglesias se habla del arrebatamiento ni en la resurrección de los muertos en Cristo. Pero hablando ya de aquel que sabe de este tema, pues se piensa que está tardando y empiezan todos a cabecear, cada uno a andar por su lado, a meterse en sus ilusiones, en sus programas, cada quien procurando hacer lo que quiere, lo que le viene en gana, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, a formar equipos de una manera, empresa de otras, a uno les resulta, a otro no les resulta, por eso se llama cabecear, entre que me duermo y estoy despierto, por eso se llama cabecear. ¿Y qué tenemos entonces? Y se van durmiendo, o sea, ya nos vamos durmiendo en postulados ajenos, en prédicas que no tienen nada que ver, nos vamos llevando en esos sueños de grandeza, en esos sueños de que sí, la prosperidad económica, en esos sueños de aumentar el ego, y, en fin, tantos son los sueños que se ven en el mundo cristiano. Y ahí vamos. ¿Qué pasa entonces? Y a medianoche. A medianoche, ojo, a medianoche. Ya hay una referencia muy clara ahí cuando Jesús dijo a medianoche. Estamos hablando de una noche larga. Esa noche larga empezó con la rebelión de Satanás y va a terminar cuando venga Jesús con su congregación a imponer su reino milenial allí desde Jerusalén, desde Israel. Todo ese transcurso desde la rebelión de Satán hasta ese día se llama la noche. La noche. ¿Se acuerda ya en Génesis a qué se le llamó tiniebla? A ese estado de ignorancia total se le llamó noche. ¿Se acuerdan? Ahí en Génesis. Entonces, ese periodo de tiempo en el cual estamos nosotros viviendo, estamos pasando por esa larga noche donde la oscuridad, o sea, desde el punto de vista espiritual, es la que no brilla, donde la ignorancia es la que está llevándonos a todo lugar, ¿cierto? A medianoche, lo que llaman a medianoche, porque la otra parte de esa medianoche en adelante es lo que llamamos nosotros la tribulación, con su gran tribulación, o sea, la ira de Dios. La medianoche va a marcar ¿cuándo? Cuando venga el arrebatamiento, previa resurrección de los muertos en Cristo. Entonces, suponiendo que ya llegó la medianoche, hagamos de cuenta que es hoy esa marcación de la medianoche. ¿Cómo vamos a saber que llegó la medianoche? Porque resucitan los muertos en Cristo e inmediatamente se da el arrebatamiento. Llegó la medianoche. ¿Qué pasó? Se oyó un clamor. Ojo, se oyó un clamor. ¿Cómo vamos a saber, aparte de la resurrección de los muertos en Cristo, se oye un clamor? Ojo, se va a oír un clamor. Eso quiere decir que aunque no sabíamos el día y la noche, en algún momento se va a dar el día y la noche. Retomo. Lo que no se sabe es el día y la hora, pero llegado el momento ya se va a saber que llegó la hora en ese día. Ahora no sabemos cuándo es la hora, ahora no sabemos cuándo es el día, pero cuando suceda ya sabemos que llegó la hora y llegó ese día. Por eso, ¿cuál es la reacción? Ese clamor. Vamos a dejar eso bien en claro. Si bien es cierto que ahora no sabemos ni el día ni la hora, cuando llegue la hora y cuando llegue el día lo vamos a saber, porque es obvio. Sabemos cuando la moneda cae porque suena, si es que cae en el piso, obvio. Se va a oír un clamor, va a haber una reacción al inicio de ese arrebatamiento. Eso no viene solo. Allá arriba en el universo contaminado
va a entrar lo que se llama todo el ejército que viene, toda la organización que viene con Jesús, va a entrar en ese escenario. Ya se van a dar cuenta y eso va a repercutir aquí en la tierra. Y cuando el arrebatamiento se empiece a dar en la tierra, que va a iniciar obviamente del oriente al occidente, teniendo como punto de referencia Israel, ¿qué quiere decir? Primeramente los de esa tierra, la tierra de Jesús, allí va a iniciar la resurrección de los muertos en Cristo, como inició la resurrección de los muertos con Cristo en aquella época cuando Jesús resucitó, que después de su resurrección salieron de su sepulcro muchos muertos, se presentaron a la ciudad y obviamente se los llevaron, porque la muerte no es sino una sola vez y no dos. Entonces tenemos que inicia el arrebatamiento en Israel. Se oye enseguida el clamor. ¿Por qué? Porque obviamente van a saltar las alarmas. Muchas familias van a empezar a darse cuenta inmediatamente de la desaparición de muchos de sus familiares, y eso lo va a receptar la radio, la televisión, la policía, etcétera, y ese clamor se va a empezar a sentir del oriente al occidente, y no va a haber tiempo, porque es tan rápido de meridiano en meridiano el arrebatamiento, que cuando usted se dé cuenta, o se quedó, o nos cuenta después de 3 años y medio cómo le fue allá arriba. ¿Qué dice ahí? Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ok, mire que ahí mismo viene el clamor. Se dan cuenta del arrebatamiento. Ahí llegó el esposo, salgan a recibirle. A recibirlo y ¿cómo lo vamos a recibir? ¿Cómo lo vamos a recibir? Ahí está el problema. Ahí va a llegar el día de cada cristiano. Ahí es donde vamos a ver con qué lo vamos a recibir. ¿Cómo lo vamos a recibir? ¿Qué le vamos a mostrar en esa recepción? ¿Cómo es el asunto? Salgamos a recibirlo. ¿Cómo lo vamos a recibir? ¿Qué dice ahí? Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ojo, ¿cuál va a ser la reacción de las 10 vírgenes? ¿Levantarse? ¿Qué significa? Pilas, esto empezó. ¿Qué está sucediendo? Lo que ya esperábamos. Hay una reacción general. ¿Y qué hicieron inmediatamente? ¿Qué prepararon? Y las insensatas, no, ¿qué prepararon? ¿Qué prepararon? arreglaron sus lámparas. Lo primero fue las lámparas, ir a la Biblia, ir a la Biblia. ¿Cómo acondicionamos esto? Pues los que saben del arrebatamiento, pues van a la Biblia y dicen, ya llegó el momento. Los que no conocen de la Biblia, que está escrito y está advertido del arrebatamiento, porque sus líderes no hablaron de eso, inmediatamente van a decir, bueno, ¿cómo manejamos esta situación? ¿De qué se trata realmente? Pues sí, unos les van a decir, ahí estaba advertido en la Biblia, el arrebatamiento estaba advertido cómo iba a suceder. Se dieron las señales magnas, las referencias generales para saber cuán cerca estaba y qué, cómo, por qué no nos enteraron, por qué nuestros líderes no nos enteraron si estaba ahí. Entonces arreglen sus lámparas, arreglen lo que dice la Biblia, ubíquenlo frente a lo que está sucediendo, a ver si hay tiempo. Mientras se aprenden toda la Biblia ahora, ya llegó el arrebatamiento. Arreglen a ver cómo es la cosa. Lo primero que hacen no es ir a buscar la unción. Lo primero que van a buscar las 10 es qué dice la palabra de Dios al respecto. Van a arreglar esos acontecimientos, a afinarlos con esa realidad. ¿Qué pasa enseguida? Y las insensatas dijeron a las prudentes. Enseguida, ¿quiénes reaccionan? ¿Quiénes van a reaccionar enseguida? El cristiano insensato. Inmediatamente, el que sabe que no tiene argumentos, el que sabe en ese momento, porque ya lo vio en la Biblia, no fue a arreglarlo, inmediatamente se da cuenta que no tiene que mostrar, no tiene que enseñarle a Jesús, no tiene nada. Inmediatamente el insensato reacciona, se da cuenta, es consciente. ¿Ahora qué hace? Inmediatamente, ¿cómo reacciona? Danos de vuestro aceite. Va enseguida a aquellos cristianos que son conocidos por sus frutos, por sus unciones, inmediatamente acuden a ellos y les dicen, denos de sus responsabilidades. Como quien dice, inclúyanos ahí en el listado de sus afiliados, inclúyanos en el listado de aquellos que
colaboraron con ustedes. Métanos como sea en el listado de ustedes que sí hicieron algo, hablen bien de nosotros, o mejor dicho, den testimonio de nosotros, hagan algo porque nos van a dejar aquí. Enseguida, denos de su aceite. Y dice, ¿qué vamos a darle de nuestra responsabilidad? Si teniendo nosotros la responsabilidad, sacando adelante con tanto sacrificio, y se fueron ustedes por la parte cómoda, por la parte que la salvación no se pierde, detrás del evangelio de la prosperidad, que como eran hijos del rey tenían derecho a tener de todo, no compromiso. Ahora ustedes quieren que nosotros los vinculemos a lo que nosotros hicimos si ni siquiera los conocíamos. Más bien, ¿saben qué? Hagan lo siguiente. Dice, danos aceite porque nuestras lámparas se apagan. Ojo, nuestras lámparas se apagan. Lo que dice ahí, lo que dice en la Biblia, delante de nuestra vida y testimonio se está quedando sin validez. No tiene sustento, no tiene de dónde aferrarnos. No tenemos afinidad con lo que dice la Biblia, que tiene que ver también con las obras. No tenemos obras, no tenemos cómo afinar, acoplar lo que dice la Biblia con nuestras vidas. Entonces, ¿qué hacemos? Mas las prudentes respondieron diciendo. ¿Qué le responden? ¿Qué le responderán los cristianos prudentes? ¿Qué le van a responder? A ver, ¿qué le respondieron? Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mira, hagamos una cosa. Para hacer un equilibrio que no nos llegue a nosotros a faltar, ni a ustedes a faltar, ¿cierto? Para que quedemos las cosas justas, para que haya una presentación como corresponde, más bien vayan ustedes donde sus líderes, vaya, y como ustedes están acostumbrados a comprar con sus diezmos y con sus ofrendas, a todas esas prédicas mentirosas que no traen compromiso, sino ilusiones, pactos con Dios, evangelio de prosperidad, son hijos del rey, tienen derecho a todos los bienes materiales, pues vayan a ellos y cómprenle a ellos. ¿Y qué más dice aparte de cómprenle a ellos? Vayan más bien, compren. Más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Vayan donde venden la salvación, donde venden la vida eterna y compren de eso para ustedes. Compren los compromisos, cómprenselos a ellos, reclámenle a ellos, vayan donde ellos. ¿Y qué pasa? Pero mientras ellas iban a comprar, Ojo, mientras ellas iban a comprar, mientras los insensatos van a ver qué transacciones hacen con sus líderes, qué transacciones hacen con la verdad, qué transacciones hacen, qué tipo de transacciones irán a hacer, ¿cierto? Mientras van a buscar justificaciones, mientras van a buscar respuestas de sus líderes, mientras los van a zarandear a decir de qué se trata eso, qué va a pasar. vino el esposo. Vino el esposo, sucedió, aconteció el arrebatamiento, aconteció la resurrección de los muertos en Cristo. Mientras unos van a buscar explicaciones a sus líderes, aquellos que los engañaron, que los ilusionaron, que los guiaron por donde no era, mientras eso está sucediendo, en ese momento viene el arrebatamiento, previa resurrección de los muertos en Cristo, y se va la iglesia, se van las 5 sensatas y se quedan las 5 insensatas. Eso dígaselo a los líderes que venden la comodidad en el paquete de la salvación. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Ojo, vino el esposo. Las que estaban preparadas de antemano, ¿qué pasó? Se fueron con el esposo a participar de las bodas del Cordero. ¿Qué significa? Que 5 de los 10 se quedaron. Si los 5 que se quedaron garantizan que no perdieron la salvación, entonces ¿qué perdieron? Para aquellos que dicen que la salvación no se pierde, ¿qué pueden decir escuchando a los 5 que sí se quedaron? Que se quedaron. ¿Será que los que se quedaron van a decir la salvación no se pierde cuando la acaban de perder quedándose? Van a decir que la salvación no se pierde cuando ven que 5 se fueron en el arrebatamiento a formar parte de las bodas del Cordero, a participar de esas ceremonias. Van a decir los que se quedaron que se han salvado. ¿Se han salvado de qué? Si lo que les viene ahora es la tribulación con su gran tribulación. Y se cerró la puerta. Se cerró la puerta.
¿Qué significa al cerrarse la puerta? Que una vez realizado y llevado a cabo el arrebatamiento, ya no hay nada que hacer. Por más que construyan escaleras grandes y chiquitas para ir al cielo, como dice la canción, para subir al cielo se necesita una escalera grande y una chiquita. ¿No es así? Aquí no hay escalera grande ni chiquita, se quedó el que se quedó y se come la gran tribulación donde va a ser el lloro y crujir de dientes. Si a eso la llaman salvación, entonces ¿cuál es la salvación? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Ahora, se fue la iglesia de Jesucristo, se quedó la iglesia cristiana de los hombres. Viene el reclamo. ¿Cuál es el reclamo? ¿Cuál es el primer clamor? Cuando se den cuenta que no formaron parte de la rebelión. Perdón, del arrebatamiento. Perdón. Cuando se dieron cuenta que no formaron parte del arrebatamiento. Perdón, se nota que soy de la tierra todavía, ¿no? Sigue. Dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Ábrenos. Señor, Señor, ábrenos la puerta, llévanos en ese arrebatamiento. Mire esa impotencia. Oiga, yo no quiero estar ese día. Si usted quiere estar es problema suyo. Por eso nos lo están advirtiendo con anticipación y yo se los estoy advirtiendo con anticipación porque yo también tengo que cuidar esa salvación, como dice, con temor y temblor. Tengo que ocuparme en esa salvación, como dice ahí, ocúpense de su salvación. O sea que tenemos que estar en ello pendientes, perseverando, porque si la palabra perseverar no existiera en el lenguaje de Jesús, precisamente advirtiendo que el que no persevere hasta el fin no se va a salvar, porque hay predicadores que enseñan que la salvación no se pierde, y entonces ¿dónde dejan la palabra perseverar? No tienen en cuenta la palabra perseverar, pues que cada uno responda por lo que entienda, porque para eso dice el que tenga oídos para oír, pues que los use, porque ¿para qué los tiene de adorno? Las orejas de adorno, pero los oídos no son de adorno. ¿Qué más dice? Ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Oiga la respuesta de Jesús. Ahora van a decir, ay, que Jesús no tiene misericordia. ¿Cómo así que Jesús no tiene amor por los demás? ¿Cómo así que le falta amor por los demás? Pues sencillamente esa va a ser la respuesta de Jesús. Saquen los argumentos que saquen. Jesús simplemente va a decir, no los conozco. No los conozco. ¿Cómo así que no nos va a conocer? Entonces van a saltar los grandes líderes diciendo, pues no, oiga, si en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera espíritus inmundos, lo que llaman demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cómo es posible que Jesús les va a decir, nunca les conocí? Nunca les conocí. Y fuera de eso les va a dar la orden, apártense de mí. Apártense de mí es en el arrebatamiento, no van a participar. En esa salvación no van a participar. ¿Por qué? Por hacedores de maldad, por estar enseñándole a la gente disque evangelios, porque evangelio es buena noticia acerca de las riquezas, de la prosperidad material, de todos esos engaños que hacen de hacer pacto con Dios, todas esas teletrones que hablan de denme un billete y cojan billete y consigan dinero, porque lo único que quieren es dinero y dinero y dinero para sus deleites, pero no para llevar alimento ni tener alimento en la casa de Dios, porque están haciendo es un enriquecimiento ilícito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si ustedes se prestan para eso, pues coman de eso. ¿Qué hacemos? No los conozco, les dirá Jesús. ¿Qué dice? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que, atentos pues, los dejo con esa reflexión, las mismas palabras que usó Jesús, que dijo, velad, estén pendientes. Un soldado, cuando lo ponen a velar, ¿o qué quiere decir? Que va a estar todo el día como una luz prendida ahí. Eso se llama velar, estar como una lámpara encendida, estar pendiente. Entonces dice, estén pendientes de ese acontecimiento. Estén pendientes. ¿Qué más dice? Ahí dijo. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora
en que el Hijo del Hombre ha de venir. No se sabe el día y la hora, pero cuando llegue ese día y llegue la hora, se va a saber, se va a saber. Voy a terminar con la partecita que tengo aquí en lo que aparté hoy, inmediatamente, una reflexión para que tengamos en cuenta, con base en lo que estudiamos ayer, en esas 4 partes que cae la semilla, 4, ojo, 4 significa autoridad delegada. Sembrar es una autoridad que se delega. Una semilla cayó ¿dónde? ¿Ustedes lo ven ahí? Sobre pedregales. ¿Otra dónde cayó? Sobre junto al camino. ¿La otra dónde cayó? En Tres Pinos. Y la última en Buena. 4. Bueno, con base en eso, como vamos a sembrar esta semilla que es la palabra de Dios, vamos a tener en cuenta lo que voy a dejar como reflexión en el día de hoy. Léeme, ¿qué cosa? Lucas 5:36. Vamos a la lámpara y buscamos, 39. vamos a buscar lo escrito por Lucas. Lucas, Sí. ojo, era un médico no judío. Se dedicó a investigar todos los acontecimientos y lo hizo de una manera muy objetiva. Se nota que era muy profesional, muy periodista, muy objetivo, muy sensato en sus investigaciones, por eso son de confiar los resultados que él nos presenta a través de ese libro, si lo llamamos así, llamado Lucas. Lucas, ¿qué vamos a escribir, a leer? 5, 36 al 39. 36 al 39. ¿Qué dice? Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Ok, ¿qué dice Jesús? Pues como absurdo que alguien agarre un vestido nuevo y le ponga un... Vestido viejo. Lo ponga en un vestido viejo. Vamos a... Nadie corta un pedazo de Aquí hubo una confusión de órdenes. Nadie... corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Ok, si alguien tiene un vestido viejo no le va a poner una tela nueva como parche. Ahí sí que se va a notar el parche, ¿cierto? Si usted tiene información vieja, religiosa, y le viene una palabra de Dios, pues como que difícil ponérsela ahí porque se va a notar, ¿cierto? Se va a notar. Entonces, vamos a ver si todos nosotros tenemos qué vestimenta, si está muy vieja, para ponerle un parche nuevo, vamos a analizar esa situación. ¿Qué más dice? Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Ojo, ustedes mismos lo evalúan. No va a coincidir, no va a afinar. Va a romper, ¿qué va a romper? El viejo. El vestido viejo, las normas viejas, las enseñanzas viejas, ¿cierto? Las va a romper y se va a ver el parche, se va a ver el parche. ¿Eso es malo o eso es bueno? Pues veamos a ver qué deducimos de todo eso. Sí, dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Nadie echa vino nuevo en una vasija, odre, vieja. O sea, no es lo indicado echarle un vino nuevo a un odre viejo. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres. ¿Qué quiere decir? Que el vino nuevo va a romper al odre viejo, lo va a romper. Y el vino se derramará y los odres se pudrirán, se perderán. entonces el vino nuevo se derramará y el odre viejo se va a perder, se va a deshacer. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Ah, bueno. Entonces vamos a tratarnos de nosotros de renovar el entendimiento, de presentarnos como nuevas criaturas para recibir el vino nuevo en ese nuevo envase que debemos ser si hemos nacido de nuevo. Por eso se habla de nacer de nuevo, para que seamos un odre nuevo, un vestido nuevo y podamos recibir el vino, en el caso del odre, y si acaso se llega a romper en alguna parte el vestido nuevo, pues el remiendo nuevo no se va a notar ni lo va a romper. ¿Qué más dice? Y lo uno y lo otro se conservan. Lo uno y lo otro se van a conservar. Si usted es una nueva criatura, si tiene un odre nuevo,
si va a renovar el entendimiento, toda palabra que venga nueva en cuanto a que usted la conoce, porque ya es vieja en cuanto a su información, entonces va a afinar. Tratemos entonces de dejar todas esas costumbres religiosas, todas esas enseñanzas que no afinan, y vamos a recibir información como corresponde, para que la ajustemos y podamos ser entonces siervos útiles para el Señor Jesucristo, porque de pronto somos siervos útiles para la denominación o la iglesia a la que vamos, pero no lo somos para el cuerpo de Cristo. ¿Qué más dice? Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Y tener en cuenta que todos aquellos que están en sus costumbres viejas, en sus creencias, aquellos que dicen, yo mi religión no la cambio por ninguna, yo nací así, no voy a decir católico por no, yo nací católico, yo nací protestante, yo nací no sé qué, yo no voy a cambiar mi religión. ¿Por qué? Porque con esta me levanté y dijo, listo, no hay problema, quédese con lo suyo, eso no hay problema. Pero donde usted no renove el entendimiento, sobre todo sustentado en que usted es de esta generación del siglo XXI, donde tiene a su alcance la tecnología, donde tiene a su alcance el internet, el celular, donde tiene a su alcance películas que le están mostrando a ustedes el trabajo que han hecho y están haciendo muchos investigadores y arqueólogos modernos. Y si usted no accede a todo lo que hoy tiene a su alcance para darse cuenta en qué mundo está y delante de qué siglo está, ya es problema suyo. Así que actualícese, capacítese, reciba vino nuevo, siendo usted un odre nuevo. ¿Qué quiere decir? Preséntese ante el Señor Jesucristo y dígale, Señor Jesús, yo quiero formar parte de tu cuerpo, no quiero formar parte de un colectivo que Jesús llama vírgenes, y si de eso, o si en eso voy a estar, que yo sea de las 5 vírgenes sensatas. Sea usted sensato, actúe con sensatez, conozca de la Biblia, pero también pida unción, pida responsabilidad, métase en el compromiso, siga a Cristo, cargue su cruz y forme parte del cuerpo de Cristo. Que Dios los bendiga